Gracia y paz en Cristo Jesús a ustedes siempre. Amén. Hoy vamos a ver el sermón titulado No matarás, Cristo y el quinto mandamiento, basado en el texto de Mateo 5, versículos 21 hasta el 26. En el catecismo aprendemos que el quinto mandamiento dice no matarás. ¿Qué significa esto? Debemos temer y amar a Dios y por lo tanto no hacerle daño o mal alguno a nuestro prójimo en su cuerpo, mas debemos ayudarlo y hacerlo prosperar en todas las necesidades de su vida. Pero hoy vamos a ver la explicación espiritual que nos brinda Cristo del quinto mandamiento en el Evangelio. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Jesús nos enseña cómo hemos de convivir mutuamente, es decir, cómo han de ser las relaciones de cada uno de nosotros con el prójimo, que no se debe matar, ni con la mano, ni con el corazón, ni con la boca, ni con los gestos, ni con consejos mentirosos. En el quinto mandamiento se prohíbe a todos encolerizarse, formando una excepción las personas que representan a Dios en la tierra, como son los padres y las autoridades, que deben, cuando hay una razón justa, amonestar y castigar, precisamente por culpa de las transgresiones en contra de este y de los demás mandamientos. En palabras de Jesús, quien se ofende con su hermano y le diga una mala palabra, ya merece un castigo, porque lo ha lastimado en su corazón y en su conciencia. Merecería ser considerado culpable ante un tribunal humano, ante un concilio o asamblea de la iglesia y por el mismo Dios, quien lo enviaría directo al infierno de fuego. El sentido espiritual de la ley en el quinto mandamiento, no matarás, nos enseña nuestra triste condición humana. Somos seres pecadores y por lo tanto culpables del asesinato de personas, al menos no físicamente hablando, pero sí con el arma más filosa y destructiva con la que cuenta el ser humano, la lengua. La lengua es un órgano bien pequeño del cuerpo, necesario para distinguir los sabores de los alimentos, pero también es fundamental para la comunicación humana. Este don de Dios, utilizado por un ser humano pecador, puede llegar a desatar un verdadero infierno en la tierra. Palabras corrosivas y tóxicas que salen de nuestra boca, pero cuyo origen se encuentra en nuestro propio corazón. Un corazón que desde la caída en pecado no hace más que expulsar palabras de maldad, porque son inspiradas por el mismo Satanás, aquel que primero se apartó de Dios y de su palabra. De esta manera, Jesús denuncia y expone nuestra total incapacidad de poder presentarnos como inocentes ante el tribunal de Dios. Nadie puede decir yo no maté. Por eso San Pablo enseña en Romanos capítulo 3. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Porque como nos revela Jesús en el quinto mandamiento, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de serpientes hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. Romanos 3, 13 y 14. A la luz del quinto mandamiento, entonces es que preciso confesarme con mi Dios.
puedo reflexionar en estas preguntas. ¿He tratado al cuerpo de mi prójimo y su vida como dones que Dios le da? ¿He lastimado a mi prójimo con acciones violentas, golpeándolo o maltratándolo, hablando palabras degradantes e insultándolo, usando palabras sucias o indecentes para describir a mi prójimo? ¿O he asesinado con pensamientos de enojo, desprecio y odio? ¿He lastimado a mi prójimo ridiculizándolo o negándole alimento o ropa o reteniendo la compasión y el consuelo para él? ¿He evitado ayudar a mi prójimo, no involucrándome en sus dificultades? Y en cuanto a mi persona, ¿abuso de alguna manera de mi cuerpo? Por ejemplo, descuidando la salud, o comiendo en exceso, o bebiendo en exceso, o fumando o drogándome. Solo Jesús puede revertir nuestra triste condición. Solo Él no solo puede enseñarnos lo que somos, sino que por amor puede salvarnos a pesar de lo que somos, de lo que hicimos y de lo que no hicimos, a la luz del quinto mandamiento. El no cumplir este mandamiento, sin considerar los restantes 9 mandamientos, ya nos condena al infierno, al lugar de tormento eterno, como lugar de castigo justo por haber transgredido la voluntad de Dios. Porque Dios es muy claro, sus mandamientos deben cumplirse, deben obedecerse, si no, hay un castigo. Y como la infracción de la ley, lo que llamamos nosotros el pecado, se comete contra un Dios infinito y eterno, así también el tiempo de castigo es infinito y eterno. Pero la misericordia de Dios vio nuestra situación desesperada e incapaz de autosalvación. Aunque nosotros mismos conociéramos mediante su palabra de ley que éramos culpables. El juez del universo tiene un hijo, y este Hijo de Dios es Jesús. A él el Padre lo envió al mundo como Salvador y abogado de todos los que confían en él. Y confiar en Cristo es confiar en su sacrificio en la cruz. Crucificado, Cristo fue contado entre los culpables y ladrones. Pero no era Él el ladrón y el asesino. Era yo. Cristo sufrió el cruel castigo en la cruz. Pero Él no había cometido ningún crimen. El culpable del crimen era yo. Cristo fue abandonado por su Padre y ese abandono fue un infierno para Él. Pero no era el infierno que Él merecía, el de la cruz, sino que el infierno de ser separado de Dios para siempre no lo merecía Cristo, lo merecía yo. Yo soy el asesino, al cual Cristo amó. Yo soy el que con el dedo acusador cambié el sentido de los hechos y maltraté al prójimo con palabras que rompieron su corazón. Y en lugar de eso, de Cristo solo salieron palabras de misericordia y de perdón por mí y por el ser humano pecador. En mi lugar, Cristo sufrió el castigo que yo merecí. Yo salí libre de culpa, pero por esta libertad Él murió. Cristo debió pagar y morir por mí, para que el Padre Celestial le diera el indulto del perdón. Cristo muere inocente, para que yo, el culpable, tenga perdón y vida eterna. Este es el misterio del amor de Dios, amor que nos cubre con su gracia, y amor que nos renueva, nos hace nuevas personas, con nuevas palabras, actitudes y mentalidad. Es el Evangelio de Cristo lo que nos cambia, nos da un corazón nuevo y nos hace hermanos en la fe y miembros de la familia de Dios, la Iglesia, que hoy está aquí, reunida el mismo día en que Cristo resucitado salió de la tumba como vencedor de la muerte
el pecado, el infierno y el poder del diablo. Hermanos, reconciliados con Dios a través de Cristo, ahora, ¿qué debemos hacer? ¿Qué espera Jesús que hagan sus cristianos? ¿Cómo debemos comportarnos siendo hermanos los unos a los otros por la fe en Cristo? Y Él nos enseña en Mateo 5, 23 al 24. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. En palabras de Martín Lutero, significa lo siguiente, que Cristo amonesta aquí a todos que se cuiden para no engañarse con hipocresía y falsa apariencia. Con las palabras, si traes tu ofrenda al altar, muestra claramente que habla de aquellos que sirven a Dios y quieren ser verdaderos hijos de Dios, y que tienen la fama de ser el ejemplo de todos. Pero al final, ¿qué les falta? Nada, excepto que su corazón está lleno de odio y de rabia. Mi amigo, ¿de qué sirve tu frecuente ayuno y oración, o que ofrendes todos tus bienes por amor a Dios, o que te flageles hasta morir y hagas el doble de buenas obras, si mientras tanto ignoras este mandamiento de Dios, que Él quiere que sea observado? ¿Acaso no te duele tu conciencia cuando injurias y difamas a otras personas, queriendo al mismo tiempo dar una gran ofrenda a Dios? Sería la misma cosa que provocar una guerra, ocasionando un baño de sangre, y después donar mucho dinero para cultos o para la misión en favor de las almas que murieron. O sería como alguien que robó una gran suma de dinero y después dar una ofrenda por amor a Dios con ese mismo dinero. Así pretenden engañar a Dios, sí, incluso a sí mismos, como una bella ofrenda, pretendiendo que Él los considere como verdaderos santos. Si quieres servir a Dios y ofrecerle una ofrenda, y ofendiste a alguien o tienes alguna rabia contra tu prójimo, debes saber primero que Dios no quiere tu ofrenda. Déjala ahí mismo, no hagas nada, y anda y ve a reconciliarte primero con tu hermano. A no ser que tu corazón te diga que estás reconciliado con el prójimo y que no encuentras ninguna ira en ti. Siendo ese el caso, entonces ven, dice Cristo, y presenta tu ofrenda en el altar. Jesús agrega esto para que no se piense que Él está rechazando esa ofrenda, pues no se trata de la ofrenda de una mala obra, sino que la ofrenda es ordenada y mandada por Dios también. Lo que sin embargo había de perverso en eso, o lo que había arruinado esa ofrenda, era el hecho de no querer saber los mandamientos y haberlos despreciado. Eso sucede cuando uno quiere ser salvo por medio de esas ofrendas. Pagar los pecados con ofrendas, cuando se pone en ellas la confianza en lugar de Cristo. Hermanos, la verdadera solución a este problema es lo último que nos presenta Jesús. Versículos 25 al 26. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. ¿Qué significa esto? Que Cristo quiere decir simplemente que aquel que ofende al otro debe reconciliarse amistosamente con él, y la otra parte debe dejarse reconciliar y perdonar de buena gana. Y también este es un punto sutil, porque muchas personas pueden encubrir y adornar su malicia de un modo sorprendente, diciendo que perdonan de buena gana, pero no es así. Porque siempre existe la excusa de que la ira o el enojo eran justos, y así piensan que tienen razón y motivo para proceder de esa manera. Por eso Cristo advierte otra vez y muestra que el quinto mandamiento no prohíbe solamente que alguien se enoje, sino que también ordena que se perdone de corazón,
y que uno deje atrás esa ofensa, así como Dios, así como Dios hizo y todavía hace con nosotros, al perdonar nuestro pecado. Él lo borró de su registro y nunca más se acuerda de nuestro pecado. Jeremías 31:34, Isaías 43:25. No que debiéramos o pudiéramos olvidar a tal punto que nunca más nos acordaríamos de esa ofensa, pero sí que seas tan cordial y bondadoso con tu prójimo como antes de que él te ofendiera. Pero si no eres tan amigable y bondadoso con esa persona como antes, eso no es olvidar, tampoco es perdonar de corazón. Pero pocas personas prestan atención a eso. La mayoría anda con una bella máscara de carnaval y no examina en su corazón cómo está en relación al quinto mandamiento. Así que en conclusión, repasar el quinto mandamiento a la luz de Cristo es saludable para la iglesia, porque no apenas señala nuestras relaciones, cómo están, sino la gran necesidad de perdón que hace falta. Perdón y reconciliación que es posible en Cristo, porque Él fue puesto en la cruz en medio de dos malhechores, uno a su izquierda y el otro a su derecha, para que mires hacia Cristo, como la única ofrenda ante Dios que logró tu salvación, y también como el mediador misericordioso que pagó tu culpa y la mía, para que estemos en paz con Dios y los unos con el otro, teniendo a través de Cristo otra vez paz y comunión entre los miembros de la iglesia, entre los miembros de la familia, para que tengamos una verdadera comunión con Dios en su santa iglesia. Así sea. Amén.